Bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias, Julio, gracias a todo el país, gracias a Dios, mi Señor y mi Salvador. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios siempre nos soporta, nos cuida y nos protege. Bueno, ayer condenamos lo que fue la actuación de la Policía Nacional ante el campamento de mujeres frente al Congreso. Ya la policía dio una explicación que nadie creyó, pero por lo menos dejaron instalar y las cosas caminan con cierto nivel de cuidado como debió ser desde el principio. Dejaron instalar en la vía pública. Pero lo dejaron instalar porque el problema de eso es que cometieron un error. Ahora las cosas se tramiten como deben ser. ¿Quién cometió el error? ¿Quienes estaban violando los horarios de toque de queda? No defienda eso. Oli, no defienda eso. Te pido que te cuides con eso. Es decir, no importa si yo soy un ciudadano que voy a violar la ley, ese tipo de actuación de la policía no es correcta. Es decir, si yo voy a violar la ley, ¿qué pueden hacer? Oye, los policías actuaron correctamente. No. Los policías actuaron correctamente. Perdón. Correctamente, ¿qué hubiera sido? Nadie tiene derecho a ocupar un espacio público por tiempo indeterminado y a instalar carpas ni equipos. Eso solo se ve en países sin instituciones. Oye, la policía tenía razón, como dijo el coronel. Y mucho menos aquí, que tenemos unos horarios restringidos de circulación, niños durmiendo ahí, independientemente de lo que usted defienda. Oli, no te ponga demasiado gobiernista que te hace daño. Oye, yo no, fíjate los funcionarios del gobierno que están apoyando esa vagabundería, eso es una vagabundería, apoyar eso. No. Usted puede protestar, usted puede llevar su reclamo al Congreso, al Palacio. No estaban transitando. Ellos de hecho, es verdad que no estaban en sus casas. Eso no tiene. Pero eso estaban bajo una. Oye, les invito a leer la columna de Inés Pum, AM. Oye, lo siguiente. De hoy. El problema es el siguiente. La policía. A ver quién tiene derecho a eso. La policía tiene todo el derecho de, cuando alguien viola la ley, evitarlo, pero no actuar tan salvajemente como actuaron. Es decir, tú sabes lo que es romper con una tijera. ¿Por qué tenían que romper con una tijera los cosas? Oye, no debieron dejarlo instalar desde el principio. A la hora del toque de queda había que movilizarlo. Pero, escúchame, el problema es... Porque no se han llevado hasta médicos presos. Pero oye... que andan ejerciendo servicio en la calle. Pero, y por eso nadie reclama. Lo que debieron hacer es decirle, miren, sus derechos son estos, acompáñenme. Y si ellas se alteraban para eso, entonces la llevaban. Pero no actuar de esa... Ellos actuaron igualito que ellas. Tú no puedes exigir un derecho violando el derecho. O sea, yo creo que es verdad que ella tiene que pedir permiso, con todas las cosas, es cierto. Ahora, la policía, que es quien tiene que cuidar el orden, no puede alterarlo ella. Eso es lo que digo. Es decir, qué bueno que ya lo entendieron, dieron una explicación que muchos lo pueden entender correcta, otros no, pero ya permitieron, qué bueno. Eso hay que permitirlo, ellas cumpliendo la ley y la policía guardando el debido respeto a todo el mundo, porque el cuidado tiene que ser el cuidado para todo el mundo, no nada más cuando nos conviene, es a todo el mundo. Yo critico a quien viola la ley, pero también a quien tienen que ejecutar el cumplimiento de la ley actúan contrario. Los dos entonces tienen la misma situación. No, y más miren, aún cuando ellos estuvieron frente al Palacio y lo permitieron. Ahí está, se lo han permitido sin ningún problema. Igual. Y cuidadito, un parentecito chiquitito. En los Estados Unidos todos vimos, después que ocuparon la gente de Trump el Congreso de los Estados Unidos, hubo un toque de queda a las 7 de la noche y ellos no se fueron. Y la policía no le entró a palo, No, porque después lo procesaron y están todos presos, como debe ser. No solo eso, sino que eran las 7 y pico todavía, y las 8. O sea, 2 horas después todavía estaban la gente ahí. Y los militares no actuaron, ni la policía, aunque era rígido a las 7 de la noche definido. ¿Pero por qué no lo hicieron? Razones políticas. Claro. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Los ocupantes estaban violando, pero no lo hicieron. Razones políticas. Hay cosas que hay que ver. Mire, a propósito de esta decisión sobre el caso Odebrecht, que como decía la doctora Emery Rodríguez, parece que camina por el despeñadero ya esta decisión. Yo quiero hacer una reflexión ahora a propósito de los jueces o fiscales que tienen responsabilidad de perseguir la corrupción administrativa y acusar a una serie de sectores del poder que han sido desplazados o políticos importantes en cada sociedad. Y quiero hacer esta reflexión poniendo 2 casos de trascendencia internacional que pueden servir de espejo a muchos. Y no estoy hablando nada más de los fiscales y los jueces de ahora, sino de los del pasado también. O sea, todos los que armaron el expediente que tiene que ver con Odebrecht.
Hay que recordar el caso del juez español Baltasar Garzón y del juez brasileño Sergio Moro. ¿Qué pasó con estos dos jueces? Con estos dos jueces pasó lo siguiente. En el caso de Baltasar Garzón, hubo un momento en que el juez Baltasar Garzón se convirtió en la figura más importante del mundo en la lucha contra la corrupción. En el año 1988, él dirigió un proceso llamado el proceso La Trama Corrupta Gürtel en España, que era una trama absolutamente llena de corrupción por todos los lados, donde él de manera agresiva hizo una serie de elementos que mucha gente le criticó en ese momento. Muchos lo saludaron y que bueno, la lucha contra la corrupción y todo, pero que violó muchos procedimientos elementales. Intervino teléfonos, abusó en contra de la gente, pero como era, todo el mundo estaba, ¡ay, qué bueno! La corrupción, a Gürtel ya todo el mundo hay que meterlo preso en España. Todo el mundo le valoraba, ¡ay, muy, muy bien! Hasta que las cosas se calmaron, el tiempo pasó y después se vio la dimensión de los abusos en contra de la misma legalidad que representaba el juez Garzón que él estaba cometiendo. Y cuando las cosas volvieron a su nivel, que se empezaron a investigar, usted sabe lo que pasó con el juez Baltasar Garzón, que fue condenado por la Suprema Corte de Justicia de España por los mismos jueces o una parte de los jueces que en aquel momento tenía evaluando lo que él estaba haciendo, entendieron y vieron las pruebas de que estaba abusando, de que se estaba llevando más del exhibicionismo, de ser, ¿verdad?, una figura, incluso muchos lo hacen hasta con pretensiones electorales posteriores, ¿verdad? No piensan en qué es lo que están realmente investigando y cómo deben respetar sus propias reglas. Y entonces el juez Baltasar Garzón no solamente fue condenado y expulsado. Oigan, señores, el que era el símbolo internacional de la lucha contra la corrupción fue procesado, expulsado de la carrera judicial. Y oigan esto, señores, fue condenado a pagar a los abogados de la gente que le estuvo acusando y que fue condenada del famosa trama Gürtel. Tuvo que pagar los abogados y salió, lo sacaron. No puede ser juez ya en ningún lado, ni en España ni en ningún sitio. Algo parecido pasó con el juez Sergio Moro. Yo recuerdo, como ahora, que cuando Sergio Moro empezó a acusar de manera irracional y absurda a Lula, tuve discusiones con varios amigos, entre ellos militantes amigos de la fe, que me decían que Sergio Moro era el símbolo internacional y que debe ser el ejemplo y que aquí deberíamos hacer así. Y yo le dije, Sergio Moro lo que es, igual que Garzón, recuerdo que le decía, lo que es un payaso que está tratando de sacar provecho político personal a una acusación que él sabe que no tiene ningún fundamento. ¿Qué hizo el juez Sergio Moro en Brasil? Exactamente lo mismo que hizo el juez Garzón en España. Por eso todo, yo desde el principio a Moro le va a pasar lo mismo que a Garzón. Creo que lo dije en un comentario aquí una vez. Le va a pasar lo mismo porque ¿qué hizo Sergio Moro? Intervenciones ilegales, acusaciones sin fundamento. Es decir, parecido a lo que ha pasado aquí. Sergio Moro acusaba a Lula de que era dueño de un apartamento, pero no había nada que mostrara que Lula es el dueño. O sea, no hay un título, no hay ninguna familia de él está vinculada, nada. Hay un empresario que Sergio Moro lo compró, porque después se demostró que lo compró, un empresario cercano a Lula, que él, por la razón que fuese, Sergio Moro, le dijo, mira, acusa a Lula y con eso ya yo resuelvo. Y así fue. Y Lula duró, señores, 528 días preso por una acusación que hoy se dice que Sergio Moro no tenía absolutamente ninguna prueba y que abusó. Y hoy la Suprema Corte de Justicia, Moro tuvo que renunciar el año pasado. Hoy, en esta semana, la Suprema Corte de Justicia de Brasil condenó a Sergio Moro y lo sacó, que usted no tiene ninguna razón en ese caso. Y él era ministro de Justicia de Bolsonaro, porque fue un asunto político lo que hizo en contra del PT y de Lula. Incluso sacó de manera irregular lo que no debía hacer un fiscal o un juez. Sacó pruebas que él tenía y que deberían ser para el juicio, las hacía pública, intervenciones ilegales. Con eso contribuyó a que Dilma la hicieran renunciar. Con eso contribuyó a que no le dieran libertad bajo fianza a Lula. Es decir, cometió un vulgar abuso en contra de Ignacio Lula da Silva. Años después, cuando las cosas toman su nivel,
se demuestra todo lo que pasó. Hasta Bolsonaro, que lo puso de ministro de Justicia, después le dijo no, eso es lo que es un figurero. Cuando tiene que renunciar como ministro de Justicia Sergio Moro, porque supuestamente, ¿verdad?, le quitaron un jefe de la policía que era el canchanchan de él para seguir acusando gente sin razón. Entonces Bolsonaro quita el jefe de la policía y dice Sergio Moro, no, yo no voy a aceptar eso, yo voy a renunciar. Y Bolsonaro le dijo, pues renuncia, usted lo que es un figurero. ¿Por qué? Porque cuando las cosas llegan a sus niveles, se demuestran los abusos, se demuestran las iniquidades, se demuestran las violaciones. En el caso de Garzón y de Sergio Moro, se demostraron en ambos que en un momento fueron los símbolos mundiales de la lucha contra la corrupción, que en el fondo lo que había era un deseo de figureo particular, de venganza política, en los dos casos, venganza política, uso de esa venganza política para favorecer a candidatos específicos, pero la historia después se encarga de demostrar cuáles son las cosas. ¿Por qué hago esta explicación? Porque en el caso de esta acusación de Odebrecht, que lógicamente para muchos, ¿verdad?, era el símbolo mundial de la corrupción en República Dominicana, lógicamente, cuando en un juicio hablan las pruebas, si usted no tiene pruebas concretas y específicas sobre eso, evidentemente que la verdad se va a ir imponiendo. Porque a quienes están manejando este juicio, usted no puede acusarlo de absolutamente de nada. Esas tres juezas usted no la puede acusar de nada. Peor todavía, o mejor todavía, desde el punto de vista que usted lo vea. Cuando Miriam Germán, la actual Procuradora General de la República, era miembro del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, el documento que ella hizo en el voto disidente, cuando planteó este expediente no tiene fundamento, en ese momento, los que leímos ese escrito de Miriam Germán sabíamos lo que iba a pasar. A pesar de toda la parafernalia, a pesar de todo esto, a pesar de la parafernalia del gobierno anterior y de este gobierno, pues son los dos gobiernos. O sea, no es este, no es, porque lo que están ahora haciendo eran lo mismo que estaban antes haciendo lo mismo, excepto el Procurador General. Pero ambos actuaron, las autoridades judiciales anteriores y las actuales están actuando, señores, en la misma orientación del juez Garzón y del juez Moro. Acusaciones sin fundamento, retaliación política, abusos, cosas irregulares, queriendo meter gato por liebre, es decir, sin fundamento, solo basado en un deseo, que lógicamente es bueno el deseo de que haya justicia, de que se condene la corrupción, eso es verdad, todos queremos que se condene la corrupción, pero lo fundamental es que haya pruebas. Usted no puede abusar de las personas, usted no puede exigir cosas que no son. Entonces, esta actuación, lamentablemente, para muchos, ¿verdad?, va camino a terminar como terminaron las acusaciones del juez Garzón en España y como terminaron las acusaciones del juez Moro en Brasil. Es una pena, realmente es una pena, porque cuando se trata de corrupción uno quiere que haya condenas en base a pruebas, porque lamentablemente, señores, cuando empezó todo lo que tiene que ver con este caso de Odebrecht, el primer procedimiento fue la forma abusiva en cómo cogieron preso a todo el mundo. Lo condenamos en eso. O sea, no es ahora que lo estamos diciendo. El repetir lo que se está pasando con este caso, igualito a lo que hizo Garzón y a lo que hizo Baltasar García, es desde el principio una cosa absurda. Ustedes recuerdan cuando a todo el mundo buscando los presos y grabando todo eso y haciendo un show. Eso no era. Eso es lo que era el morbo de la gente que quería gente presa. Así no puede actuar la justicia. La justicia no puede actuar por el morbo. Este clientelismo judicial que se ha dado en muchos casos por un problema de aprovecharlo, no llega a fundamento nunca. Ni siquiera en el caso de esos dos. Porque el que creía, si en 1988 alguien decía que el juez Garzón iba a ser condenado por la Suprema Corte de Justicia, sacado y además que tenía que pagar las costas judiciales de lo que él estaba acusando, cualquiera dijera, pues tú te estás volviendo loco. O mucha gente, como me dijeron a mí, que yo lo que estaba era apoyando la corrupción cuando le decía, Sergio Moro, a final de cuentas está haciendo cosas ilegales y va a terminar pagando lo que está haciendo. Cuando estaba acusando a Lula, mírenlo ahí. La historia sabe cómo manejar las cosas. Ojalá, señores, que en el caso de República Dominicana no sigamos actuando de esta manera. Que la justicia tome el curso que debe tomar,
que los procuradores, los fiscales, hablen en base a pruebas. E independientemente de la presión popular, las pruebas es que deben o condenar o quitar culpa y libertar a quienes son los acusados. Esa es la realidad. Confiamos en que las cosas sean así. Cambio y fuera.